¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud. Hoy para hablar de un tema muy bonito, también importante, que es autoestima y amor propio. Tenemos muchas dudas, inquietudes que queremos resolver y para eso nos acompaña Carla Mendoza, coordinadora clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, CEPA. Muchas gracias, Carla, por estar acá hablando sobre este tema tan relevante y que pocas veces también tocamos, que tiene que ver con autoestima y amor propio. Gracias, Daniela, por invitarnos y por visibilizar este tema. Sí, partamos desde lo más básico, definiendo, porque muchas veces se podrían confundir estos términos, pero ¿qué es el amor propio y qué es el autoestima? Que probablemente muchas personas se preguntan en sus casas. Bueno, acá hay diferencias que tienen una línea súper delgada. El amor propio habla de el estado de aprecio que tenemos contra nosotros mismos y de alguna manera este estado de aprecio se va construyendo desde muy pequeñitos, ¿ya? En la niñez es donde nosotros vamos fortaleciendo este estado de amor propio y obviamente las personas que tienen un adecuado amor propio se preocupan de su bienestar, de su felicidad y lo ponen por sobre el bienestar y la felicidad de los demás. Perfecto. Pero por otro lado tenemos la autoestima. La autoestima implica una valoración, ¿ya? Y al ser una valoración también nos da las pautas de que tenemos que compararnos con lo que nos está rodeando. Y en esa comparación, cuando hacemos esta comparación, podemos salir bien de la comparación con la sociedad o mal. Y ahí tenemos estos problemas de que a veces la autoestima sale algo dañada o algo mermada. Por eso es súper importante nutrir desde pequeñitos, ¿cierto? La parte emocional, el amor propio, para que podamos tener una adecuada autoestima. Perfecto, ahí tenemos la definición entonces. Tú dices que desde muy pequeño, de temprana edad, se puede fortalecer, o quizás al contrario. ¿Qué elementos permiten hacer o tener un amor propio importante en la vida de las personas? Bueno, son varios los elementos. El primero es que desde pequeñitos comencemos, ¿cierto?, lo que les decía, a enseñar lo que son las emociones, ¿ya? Que los chicos comiencen a conocerlos, comiencen a nutrirse en el área emocional y la inteligencia emocional, pero también tenemos otras cosas que nos pasan en la adultez, como cambiar el diálogo interno. Nosotros en general tenemos un diálogo interno que a veces es un tanto crítico, ¿ya? Claro. Porque buscamos la perfección, porque a lo mejor no me veo como yo quería, según los cánones de perfección de la sociedad, y por lo tanto desde ahí cambiar el diálogo interno para tener una mayor compasión y una mayor amabilidad hacia nosotros mismos, eso es como fundamental, ¿ya? Y desde ahí también cambiar algunas prácticas, como fomentar el autocuidado. El autocuidado va muy de la mano con el amor propio y la autoestima, ¿ya? ¿Y qué es el autocuidado? Tiene que ver con todas aquellas prácticas que me hacen bien y que son súper subjetivas, porque lo que te hace bien a ti no necesariamente me hace bien a mí. A lo mejor a mí me gusta como autocuidado, no sé, salir a pasear, salir a caminar, ir a bailar, salir con mis amigos, pero a lo mejor obviamente a otras personas les gustará tomarse un rico café, hacer deporte, etc. Va a depender de cada persona. Incorporamos esta acción entonces en nuestro día a día. Pero antes, vamos al otro lado. ¿Cómo se ve la falta de amor propio? ¿Cómo influye en nuestro día a día, en nuestras decisiones, en nuestras acciones? Eso ya es más complicado, ahí hay harto que entrar a conversar. Bueno, primero, la falta de amor propio son personas que tienen en general personalidades muy cambiantes, muy inestables y muy susceptibles a las críticas y a las presiones externas. O sea, me siento mal si me critican. Efectivamente, y frente a cualquier presión externa, cedo, ¿ya? Soy muy poco asertivo en mis decisiones. Ya, eso es lo fundamental. Y por eso ahí la invitación es para revisar las necesidades de cada persona, asistir a psicoterapia cuando yo estoy pasando por una situación de una autoestima muy baja. Porque una persona con una autoestima muy baja son personas que toman muchas veces malas decisiones, que pueden escoger, por ejemplo, parejas que no son las más adecuadas, no tener las relaciones más sanas. También podemos verla o visualizarla con situaciones como que no me soy capaz de priorizar frente a las decisiones o a las cosas de las demás. Y también estoy en este diálogo interno de mucha crítica hacia mí mismo, por lo tanto eso genera obviamente problemas a nivel emocional, a nivel comportamental y a nivel cognitivo. Mis pensamientos están todo el tiempo haciéndome daño y causándome esta voz interna, en vez de fortalecerme, me está causando un daño importante. Perfecto. ¿Y en Chile cómo estamos con amor propio y autoestima? Mal. ¿Mal? ¿Pero eso es general o nosotros tenemos una particularidad que nos hace más bajo?
en general no estamos tan bien a nivel mundial tampoco, Okay. pero a nivel en Chile se hizo el último estudio en el año 2021 por la Pontificia Universidad Católica y en género estamos mal. Las mujeres estamos muy mal en la autoestima. Sí, El 88% de las mujeres no está conforme. 88%, muy alto el porcentaje. Ahora, pensemos que esto es una población donde se estudió en una población X nomás. Sin embargo, un 88% no deja de ser un número preocupante y un 59% de las mujeres cree que sus familias esperan además más de ellas. Entonces, este tipo de instancias, de programas donde nosotros visibilizamos y psicoeducamos a la población, de decirle, ¿sabes qué? Es importante que cultives tu autoestima, ¿sabes qué? Es súper importante que te preocupes de tu amor propio, porque obviamente esto está muy relacionado con todo lo que pasa en los diferentes formatos de la vida, o sea, en el área laboral, personal, emocional, etcétera. Si yo tengo un adecuado amor propio, me voy a de alguna manera mover de una forma distinta en los diferentes panoramas que tengo en mi vida diaria. Y probablemente los resultados sean mucho mejores. Por supuesto, o sea, si yo pienso que tengo fortalezas, creo que soy una persona autoeficaz, además me siento bien, mis emociones son de alegría, de tranquilidad, etcétera, eso, pensamiento más emoción, va a tener sí o sí un resultado en mi comportamiento y mi comportamiento va a ser completamente distinto. Sí, bueno, me quiero detener un momento en lo que mencionas de las mujeres. Parece que es bastante general que desde pequeños nosotros nos estemos autocuestionando, criticando, sintiéndonos culpables, bien digo, de lo que nos pasa, lo que de lo que hacemos. ¿Eso por qué se genera? Se genera más que nada, Daniela, porque existen muchos estereotipos. ¿Ya? Muchos roles también sociales a los cuales nosotros debemos acudir como mujeres. Somos mamás, somos amigas, somos hermanas, somos esposas, un montón de roles, pero además seguimos muchos estereotipos de perfección, de delgadez, de un montón de mujeres bellas. Entonces, al seguir estos roles, muchas veces, como yo te comentaba en un principio, la autoestima tiene que ver con esta comparación. Entonces, si hacemos una comparación con un estereotipo de una mujer que no tiene celulitis, que no tiene estría, que es hermosa, que está con un retoque tremendo de foto en Photoshop, que las influencers que siguen en las redes sociales, entonces por lo tanto yo estoy a años luz de llegar a esa imagen y por lo tanto al hacer esta comparación salgo muy dañada en mi autoestima. Por eso la invitación es, desde pequeñitos nosotros debemos ser capaces de nutrir los cimientos emocionales de los niños. Es decir, si yo tengo en la pirámide de la persona mis cimientos bien, voy a lograr que mi niño, cuando sea ya un adulto, tenga relaciones sanas, ¿ya? Y que tenga mejores decisiones en su vida diaria y por lo tanto se pueda desplegar de mejor manera y esté mucho más fortalecido al momento de hacer esta comparación con la sociedad. Claro, hoy los elementos externos, el contexto social también influye bastante finalmente en esta valoración, esta visión que tenemos de nosotros mismos. Efectivamente, el contexto social nos ayuda a co-construir nuestra imagen, nos ayuda de alguna manera a valorizar cómo estoy, cuáles son mis puntos fuertes y cómo me veo en comparación con los demás con estos puntos fuertes. Entonces, desde ahí es importante ver y revisar y hacer un análisis. Oye, ¿cuáles son mis recursos? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he llegado a tener estas metas, a lograr estas cosas en la vida? Porque eso me va a hacer sentir mucho más seguro y con mayor autoeficacia. ¿Se puede trabajar ya a cualquier edad? Por ejemplo, si desde niño, desde niña no recibí esta valoración, no me reforzaron quizás los aspectos positivos, ¿yo puedo trabajarlo adulta, más grande? Sí, por supuesto, por supuesto. Nunca es tarde para cultivar el amor propio, nunca es tarde para mejorar la autoestima. Esto se tiene que hacer, eso sí, nosotros podemos dar algunos tips, algunas recomendaciones, pero siempre esto se hace bajo un contexto de caso a caso, según las necesidades de cada persona, y ahí la invitación es a veces asistir a un especialista y verlo con un psicólogo para poder fortalecer la autoestima. Perfecto. ¿Y cuándo debo acudir a un especialista? ¿Cuándo debo estar alerta o me empiezo a sentir mal, me estoy cuestionando mucho, no pongo límite? ¿En qué momento digo ya es necesario ir a algún experto? Bueno, yo siempre enciendo las alarmas cuando la persona tiene algún síntoma o se está sintiendo con esta sensación de labilidad emocional, se está sintiendo muy angustiado, muy ansioso, no se está sintiendo bien consigo mismo por harto tiempo. O sea, si ya han pasado más de 2 semanas y yo sigo sintiéndome así.
Además, si los síntomas son súper agudos, son súper intensos, o sea, ya me estoy sintiendo bien angustiado, esta cosa no me está dejando dormir, los pensamientos son súper intrusivos en la noche, estoy constantemente dándole vuelta, entonces yo ahí buscaría ayuda a un profesional, porque además cuando las personas están en esta constante rumiación de pensamientos, le afecta no solo al área personal, sino al área laboral, al área social, al área espiritual, a todas las áreas de su vida. Entonces ahí yo diría ya, hay que buscar ayuda de un especialista para poder ver sus necesidades, para poder ver dónde están estas carencias emocionales de la niñez que yo te mencionaba, poder completar estos espacios y poder obviamente tener mejores decisiones en la adultez y tener relaciones más sanas. Perfecto. Carla, para amarnos también tenemos que conocernos, ¿cierto? Eso también es un paso importante en este tipo para adquirir finalmente esta herramienta. Es el primer paso ya. Es el paso número 1, el poder saber qué es lo que me motiva en mi vida y qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Y desde ahí es súper importante escuchar esta voz interna, así como la brújula interior de saber dónde es y dónde no es. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que conocernos bien, para eso también es importante cultivar estas actividades de autocuidado que te mencionaba yo, porque si yo sé qué es lo que me hace bien, obviamente también voy a saber escuchar esta voz interior y saber que aquí es y aquí no es. Sí, perfecto. También tiene que ver con los límites, pero al regreso vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso nos va también a hablar de eso, que es súper importante en todos los aspectos de la vida, y también entregar, por cierto, algunos tips, algunas recomendaciones para fortalecer nuestra autoestima y amor propio. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más programa. Ya estamos de regreso hablando, pero también aprendiendo sobre lo que es la autoestima y el amor propio. Nos acompaña en esta edición Carla Mendoza, coordinadora clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. Estábamos hablando de los límites, del respeto también que tiene que ver con el autoestima y el amor propio, porque en general muchas veces parece que no sabemos colocar límite o no sabemos decir que no. Bueno, ahí pasa un poco, Daniela, que yo me gusta hacer la analogía un poco con que la autoestima y el amor propio tienen mucho que ver con criar un niño. ¿Ya? Si tú haces la analogía, cuando tú crías un niño, tú le pones normas, le pones límites, le pones horarios, por ejemplo, para ir a acostarse, para levantarse, para hacer las tareas, etc. Lo mismo pasa un poco con la autoestima. Tenemos que ser capaces de ser súper disciplinados en ello y de decir, bueno, ¿sabes qué? Todas estas acciones son positivas para mí, y voy a poner, ¿cierto?, una especie de forma o voy a ponerle una especie de horario a las cosas que voy a realizar. Entonces, por ejemplo, no sé, me comprometo a mí misma, que yo sé que me hace bien, no sé, salir con mis amigas una vez al mes o una vez a la semana. Voy a preocuparme de alimentarme en los horarios adecuados, de descansar las horas que debo descansar, ya de alimentarme mejor, de hacer deporte, de a lo mejor mantener una adecuada imagen y aseo personal. Son cosas básicas, pero a veces nosotros somos súper permisivos con nosotros mismos. Sí. Preocuparnos, por ejemplo, de lo que nos rodea, el ordenar los espacios donde estamos. Cuando hay caos, cuando hay desorden en general, nos sentimos más ansiosos, más angustiados. Cuando está todo en orden en la casa, en la pieza, en el closet, en general también nos da una sensación de paz, de tranquilidad, sí. Y también el preocuparnos de no procrastinar, es decir, no dejar las cosas para después. Que si nos proponemos una tarea, nos proponemos una meta, cumplirla, ir por ella, ¿ya? Porque efectivamente, además, cuando nosotros cumplimos nuestras metas, activamos en este sistema de metas y logros, que existe un teórico que habla sobre ello, Paul Gilbert, nos dice que cuando nosotros activamos este sistema de metas o logros, nos sentimos muy bien, porque efectivamente nos sentimos más seguros, nos sentimos que somos capaces, que tenemos los recursos, que somos autoeficaces y secretamos dopamina, que la dopamina es espectacular porque uno se siente súper bien. Ahora, hay que tener cuidado con ella porque es media adictiva. Cuando tenemos una meta y la cumplimos, queremos automáticamente ya la siguiente, ¿ya? Pero esas son las recomendaciones, o sea, el ponernos límites y decir, ya, ¿sabes qué? Voy a lograr o voy a buscar ciertas acciones que van a ir en pro de mejorar mi autoestima, pero hacerlo, ser disciplinados, ser constantes, ser perseverantes, de poder ir alimentando poco a poco esta rutina que va a ayudar a sentirme mejor conmigo mismo. Perfecto. También está relacionado con la salud mental, porque muchas quizás de las acciones que mencionas tienen que ver también
nuestro estado emocional. Íntimamente relacionado, o sea, efectivamente todas estas acciones van a ayudar a que tú tengas una mejor salud mental, a que tú también tengas una mejor calidad de vida e incluso a nivel físico, o sea, esto va a repercutir en toda índole de la persona, por lo tanto, la invitación es como a cuidarse, a no ser tan permisivos con nosotros mismos, con lo que yo te decía con esta analogía de ser padres y criar a un niño, efectivamente, o sea, a veces somos medios permisivos, indulgentes con nosotros mismos y decimos, ya no importa, hoy día voy a comer chatarra, si total mañana me cuido, ya hoy día no voy al gimnasio, no voy a hacer deporte, si total mañana lo hago, no, esta tarea la puedo dejar para otro día o para la próxima semana, etcétera, y empiezo a dejar todo para después y a ser súper permisivo e indulgente conmigo mismo y empiezo a generar también sensaciones y sentimientos un poco complejos que a veces son difíciles de abordar. Claro. Por eso es súper importante tener como esta más constancia y ponernos ciertos límites para poder también ir de alguna manera aumentando este banco emocional de sentirnos mejor. Claro, pero estos límites también tienen que ver con nosotros mismos y con el resto, o sea, también no dejar que ocurran ciertas situaciones o que de repente nos invitan quizá a algún lugar, estoy dejando un ejemplo así común el fin de semana y decir siempre que sí, o me puedes cuidar, no sé, al perro, al gato, y siempre estar disponible para el resto. Eso habla, sí, o sea, no solamente vamos a tener que preocuparnos de nosotros mismos como de la parte interna, sino también de cómo nosotros nos preocupamos o nos vamos a mover en la parte social, que eso habla de la asertividad. O sea, nosotros tenemos dos límites, o somos muy agresivos o somos muy pasivos, ¿ya? Okay. En el límite agresivo son aquellas personas que siempre van a contestar de manera un poco más violenta, un poco más fuerte frente a las demandas de las demás personas. Perfecto. En el límite pasivo tenemos aquellas personas que, como tú decías en el ejemplo, siempre dicen que sí, no saben decir que no. Claro. Independiente que a lo mejor esa acción que me están pidiendo, yo no la quiera realizar. O que vaya, cierto, en contra de mi bienestar. Por eso es súper importante que, como están estos dos límites, nosotros estemos al medio y seamos capaces de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras opiniones, nuestros deseos de manera asertiva. Es decir, en el tiempo adecuado y de la manera adecuada, ¿ya? Y el ser asertivo obviamente va a ir siempre en ayuda de nuestra autoestima y nuestro amor propio. Perfecto. Algo mencionabas también de los elementos externos que influyen en nuestras decisiones o en nuestra visión que tenemos, que tiene que ver con las redes sociales. Hoy muchas personas, miles de personas tienen acceso a diferentes redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera. Y no sé, por ejemplo, pienso en los filtros, en la forma de que las personas exponen su vida. ¿Eso también está relacionado con nuestra autoestima y amor propio? O sea, las redes sociales hoy en día sí o sí impactan en nuestra autoestima. Ya, lo que yo te decía en un principio, la autoestima es un estado de valoración, es un estado de percepción y de juicio. Y por lo tanto, yo me valoro, yo hago una percepción o yo hago un juicio, ¿cierto?, de acuerdo con lo que me rodea, con las experiencias que tengo, con los sentimientos que tengo, con las emociones que siento, pero con lo que me rodea. Y obviamente, si yo estoy en redes sociales y veo que la influencer de tal cosa se ve preciosa a las 9 de la mañana, súper maquillada, súper bella, etcétera, y yo a las 9 de la mañana despierto con una ceja para abajo, la otra para arriba y con los pelos por acá, obviamente al hacer la comparación me voy a sentir muy mal, ¿ya? Por lo tanto, la invitación ahí es un poco a ir nutriendo este amor propio, ir nutriendo nuestra fortaleza, ir nutriendo nuestros recursos para que al momento de hacer una comparación nosotros digamos, ¿sabéis qué? Sí, espectacular, se ve súper bien, pero es su trabajo. Ella trabaja para verse bien, claro, trabaja para esto, además están los filtros y todas las cosas que podemos aplicarle hoy en día a las redes sociales. Entonces, ir mostrando nuestra vida a través de las redes sociales no nos hace mal, pero todos los excesos hacen mal. Claro. Entonces ahí hay que tener un límite que es súper delgado, la línea es súper delgada, pero ir mostrando lo que a nosotros nos parece que son nuestras fortalezas, a lo mejor ir mostrando para lo que yo soy bueno. Hay que ir de alguna manera equilibrando estas redes sociales, porque también nos pasa esto de que a lo mejor a veces perdemos mucho tiempo en redes sociales, revisando el Facebook, el Twitter, el Instagram, etcétera, y perdemos tiempo valioso, 1 o 2 horas al día, que podríamos a lo mejor preocuparnos de caminar por la naturaleza, de hacer algún deporte, de tomarnos un rico café y percibir, ¿cierto?, el aroma, el olor, cómo lo estoy sintiendo calentito, o tomarme una rica ducha sin que esté presionada por el tiempo, etcétera. O sea, todas esas cosas van a nutrir, ¿cierto?, mi autocuidado, van a nutrir mi autoestima, van a nutrir mi amor propio, en vez de estar revisando cuántos likes o revisando las diferentes redes sociales y plataformas que tenemos hoy en día. Perfecto. Bueno, hemos entregado varios tips, pero ¿cómo quizá una persona que diga,
¿qué hago primero? ¿Cómo empiezo a cultivar de a poco mi autoestima, mi amor propio? ¿Cuál sería como tu mensaje? Mira, recomendaciones generales. Primero, cuidarnos con lo que yo les decía en un Claro, principio. el autocuidado. El autocuidado, el ejercicio, la alimentación, el descanso, el cuidar nuestra imagen personal, etcétera. Pero también hay ciertas cosas que tenemos que hacer sí o sí, que tienen que ver con nuestro diálogo interno. Es lo primero que tenemos que cambiar. O sea, si nuestro diálogo interno está siendo un poco agresivo o un poco estricto con nosotros mismos, ser más amables, ser más compasivos con nosotros mismos, preocuparnos de esta voz interior, ¿ya? Esa es la primera invitación, o sea, cambiar nuestro diálogo interno. Segundo, priorizarnos. O sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, porque efectivamente si no empezamos por el amor propio, entonces no soy capaz tampoco de brindar amor a los demás. Perfecto. ¿Ya? Ponernos metas a corto, mediano y largo plazo, el estructurar metas también hace que yo me sienta más seguro y más eficaz. ¿Ya? Si yo me logro poner meta a las tareas que yo voy teniendo en mi vida, en las diferentes áreas, voy sintiendo que voy cumpliendo hitos. Claro. Y me voy sintiendo capaz y voy de alguna manera relevando los recursos que tengo como persona. Esas son las recomendaciones que yo le daría a las personas. Perfecto. Y cuando hablas de metas, por ejemplo, ¿qué acciones de repente quizás no algo tan significativo, o me refiero, puede ser también importante para una persona que para el resto, pero por ejemplo, ¿a qué metas te refieres? Por ejemplo, cosas simples. Sabes que esta semana mi meta es voy a hacer algo por mí, algo que a mí me guste, entonces a lo mejor voy a salir con mis amigas y vamos a poner que una vez al mes, porque a lo mejor por tiempo, por disponibilidad, por trabajo, no lo podemos hacer. Una vez al mes nos vamos a juntar a ir al cine o a ir a un pub, etc. O sea, ya ponerme esa meta a corto plazo. Algo personal, algo de autocuidado. Sí. Por otro lado, también podemos ponernos metas a corto plazo de cosas que queremos cumplir, que son para nosotros importantes en nuestro proceso de autorrealización, que tienen que ver a lo mejor con los estudios, Claro, con lo laboral, etcétera. Entonces ahí cada uno, dependiendo de la realidad y las necesidades de cada uno, son las metas que vamos a ir poniendo a corto, mediano y largo plazo. oh, perfecto. Carla, ocurre también que, por ejemplo, podemos tener una baja autoestima en un área de la vida, no sé, por ejemplo, la laboral, pero en otros aspectos tenemos una autoestima alta, o siempre es como general si tenemos una baja autoestima. O sea, en realidad como que parcelarlo es complejo, ¿ya? Pero va a pasar que a lo mejor somos más buenos, por ejemplo, en otras áreas de nuestra vida. En el deporte a lo mejor soy una eminencia, súper buena, etcétera. En el área social también. Y a lo mejor en el área laboral no tengo puntos fuertes o son más débiles. Entonces ahí la invitación es trabajar, ¿cierto? En potenciar las cosas que estoy haciendo bien y en trabajar también estas cosas que son nuestras debilidades, ¿ya? Y aprender a aceptar que no voy a ser bueno en todo, ¿ya? Y de alguna manera a relevar las cosas en las que sí soy bueno. Porque va a pasar, si no somos seres humanos perfectos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si nosotros aprendemos a conocernos y a aceptar que no vamos a ser buenos en todas las cosas de nuestra vida, también vamos a aprender de alguna manera a ser más amables con nosotros mismos. Perfecto. Carla, nos quedan pocos minutos, no sé si quieres dar el último mensaje a todas las personas que nos están viendo en casa. Bueno, el mensaje es cuidarse, preocuparse de sí mismo, eso es lo primordial. Y lo segundo, si no se está sintiendo bien, si no lo está pasando bien, si hay situaciones donde me siento que efectivamente estoy siendo demasiado crítico conmigo mismo, que efectivamente estoy pasándolo mal a nivel emocional, entonces buscar ayuda con especialistas, porque según cada caso son las necesidades que se van a ir viendo en persona a persona. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos, por explicarnos también estos conceptos y cómo finalmente pueden influir en nuestra calidad de vida, que es muy importante. Muchas gracias a ti, Daniela. Perfecto. Y nosotros así terminamos esta edición. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Espero que hayan servido las recomendaciones y todos los tips que nos entregó Carla. Muchas gracias por acompañarnos.